Bienvenidos a Contate, donde se hablará de todo lo referente a contabilidad. Yo soy Asensio y el día de hoy les hablaré de finanzas. La contabilidad y las finanzas están estrechamente relacionadas, porque ambas se ocupan de la gestión del dinero y recursos económicos, pero lo hacen desde perspectivas diferentes, y aún así se complementan. La contabilidad es como un espejo, pues refleja la situación financiera de una empresa o persona a través de números y registros. Por otro lado, las finanzas toman esa información y la convierten en decisiones estratégicas. Algo fundamental en cualquier país es conocer el sistema financiero en el cual se mueve. En mi caso es el mexicano. Seguro has escuchado de bancos, tarjetas de crédito y mercado de valores, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo funciona todo esto? ¿Quién lo regula? ¿Cómo funciona? ¿Cómo invierto? ¿A dónde me puedo dirigir? Quédate porque aquí te explico. Primero, el sistema financiero mexicano es como el motor económico del país. Conecta a las personas y empresas que tienen dinero para invertir con las que necesitan financiamiento. Esto lo hace a través de tres elementos principales: instituciones, mercados e instrumentos financieros. En el corazón del sistema están las instituciones financieras como bancos, Banorte, HSBC, BBVA, Santander, Bancoppel, que toman los depósitos y otorgan préstamos. Casa de bolsas, donde se compran y se venden acciones. Aseguradoras y afores, que protegen riesgos y administran sus ahorros para el retiro. También están las instituciones del gobierno como Banco de México o Bancomex, que impulsan la economía desde su trinchera. El segundo elemento son los mercados financieros, donde ocurren las transacciones. Aquí tenemos el mercado de valores, donde las empresas emiten acciones y bonos para ofrecer financiamiento. El mercado de dinero, para préstamos a corto plazo entre instituciones financieras. Todo esto necesita estar bien regulado para que funcione de forma segura y eficiente. En México hay instituciones a cargo del sistema financiero, como lo son Banco de México, nuestro banco central encargado de la estabilidad de nuestra moneda y el buen funcionamiento del sistema financiero. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que diseña las políticas financieras del país. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que supervisa bancos y otras instituciones. Conducef, que protege a los usuarios de servicios financieros. CONSAR, que regula las afores y sistemas de pensiones. Y claro que todo esto opera bajo un marco legal sólido. Algunas de las leyes más importantes son: Ley de las Instituciones de Crédito, que regula los bancos. Ley del Banco de México, que define el papel del Banco Central. Ley del Mercado de Valores, para las operaciones de acciones y bonos. Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, que protege nuestros fondos para pensiones. Ahora les contaré de tres aspectos básicos que son clave para tener una salud financiera: consumo, ahorro e inversión. Primero hablaremos del consumo, que es simplemente el dinero que gastas en bienes y servicios para satisfacer tus necesidades y deseos. Esto incluye cosas básicas como comida y vivienda, pero también cosas no tan esenciales como ropa y entretenimiento. Por ejemplo, cuando compras tu café favorito, vas al cine, pagas una suscripción que te gusta, te compras un elotito o cualquier otra cuestión que sea gastar. El consumo es importante porque impulsa la economía, pero ojo, si gastamos de más, no tendremos espacio para ahorrar e invertir, y esto podría meternos en problemas financieros. El ahorro es el dinero que decides no gastar hoy para utilizarlo en un futuro. Es como construir un colchón financiero que te da seguridad en caso de una emergencia, o bien cuando quieres comprar algo que no te puedes comprar en un día o en un mes o en un año. Lo vas acumulando y posteriormente tienes acceso a ello. La inversión va un paso más allá. Aquí tomas ese dinero y no simplemente lo guardas, sino que lo pones a trabajar. Es como plantar una semilla esperando que crezca un árbol. Tú lo pones en cierto lugar y ese te va a generar un rendimiento, y el dinero no va a perder simplemente su valor con el tiempo, sino que hasta te va a generar de más. Por ejemplo, puedes invertir en un negocio propio de alguien más, la compra de acciones o fondos de inversión, bienes raíces como un departamento y, muy importante, educación, porque al fin y al cabo las habilidades pueden traerte mejores ingresos a futuros. Creo que la parte de invertir es la más complicada, porque muchos piensan que se necesitan cantidades exorbitantes de dinero para poder iniciar en este rubro. En México, como fuente de entrada, tenemos los CETES, que son certificados de la Tesorería de la Federación, una herramienta de inversión emitida por el gobierno de México. Básicamente es como si le prestaras dinero al gobierno y este te lo devolverá con intereses al final de un plazo. Ahora,
¿Por qué te digo que es de entrada? Porque no necesitas mucha cantidad. Son seguros, están respaldados por el gobierno, son accesibles, puedes empezar desde 300 pesitos y son flexibles, pues tienen plazos fijos desde 90 hasta 364 días según tus metas. Además, desde el primer momento que tú pones tu dinero a trabajar en ese lugar, se te dice cuánto va a ser tu rendimiento y generalmente son rendimientos fijos. Esta sección yo la resumiría en consume inteligente, ahorra constante e invierte informadamente. Pero esto es lo básico si nos vamos a puras finanzas personales. Así como nosotros llevamos nuestras finanzas, las grandes empresas también lo hacen. Ellos distribuyen sus recursos de maneras estratégicas para mejores resultados. Los recursos de una empresa se pueden dividir principalmente en tres, que es capital, el dinero que tienen de dueños y accionistas, pasivos, las responsabilidades de la empresa y activos, los beneficios o cosas a favor que tiene la empresa. Aunado a esto, hay otros papeles que juegan un rol en la composición financiera de la empresa. Pues si bien tenemos la empresa, los bienes o servicios que la empresa ofrece son importantes porque, por ejemplo, puede vender ropa deportiva o servicios de streaming y producirlo requiere recursos. Esto impacta directamente en cómo se financiará la empresa, ya sea dependiendo de capital propio o de préstamos. El consumo es lo que mueve a las empresas. Si hay alta demanda, generará ingresos constantes, pero si la demanda es baja, tal vez necesite financiamiento externo para seguir operando. La sociedad siempre va a influir en lo que se vende. Por ejemplo, en un mercado preocupado por el medio ambiente, la empresa podría invertir en tecnologías sostenibles, ajustando su composición financiera para cubrir estos costos. Finalmente, los canales de distribución determinan en cómo llegarán esos productos al cliente. Si se usan tiendas físicas, la empresa quizá necesitará invertir en activos como rentas, y si son digitales, tal vez necesitará invertir en tecnología y logística. Ahora que sabemos todo esto, la inversión suena muy interesante, ¿no lo crees? Pero como mencioné anteriormente, toda inversión debe ser informada y es por ello que te explicaré brevemente unos conceptos básicos. Rendimiento nominal. Es el interés que obtienes cuando tú inviertes, pero no consideras la inflación. Rendimiento real. Es lo que realmente ganas de poder adquisitivo considerando la inflación. Razones financieras. Son relaciones de dos cifras clave como la rentabilidad o la liquidez. Índices. Son usados para comparar el rendimiento de una empresa con el tiempo o frente a los competidores. Equivalencia de la tasa de interés. Nos ayuda a comparar tasas de diferentes plazos. Es decir, si invierto en CETES, pero si invierto a 90 días, no va a ser lo mismo que invertir a un año. Y eso nos dará la equivalencia de cuánto realmente se le saca al comparar las tasas en plazos diferentes. Valor esperado. Es el promedio ponderado de todos los posibles resultados de una inversión. Desviación estándar. Esta mide cuán dispersos están esos resultados, es decir, el riesgo que existe entre inversión e inversión. Promedio ponderado. Es un promedio en el que ciertos valores tienen más pesos que otros y dependiendo de su importancia en conjunto se saca un promedio ponderado. Punto de equilibrio. Es cuando los ingresos de las empresas igualan a sus costos. A continuación les regalaré unas pequeñas fórmulas que son de mucha importancia en el caso de que quieran entrar en esto de las finanzas. Para tener entendimiento de estas fórmulas es importante que tomes en consideración el siguiente significado de las variables. BF va a ser valor futuro, BP valor presente, R va a ser la tasa de interés por periodo y N el número de periodos. A continuación, empecemos. Valor futuro. Es la medida en finanzas que calcula cuánto valdrá una cantidad de dinero o una inversión en una fecha futura, después de haber acumulado intereses o rendimiento durante un periodo de tiempo. Valor presente. Es una medida para saber cuánto vale hoy una cantidad de dinero o una serie de flujos de efectivo que recibimos en el futuro, descontando a ellos la tasa de interés o rendimiento. Supongamos que invertimos y en un futuro tendremos un dinero, pero realmente cuánto vale ese dinero en el presente sin considerar lo que ya se ganó. Anualidades. Es un contrato financiero que implica una serie de pagos iguales realizados o recibidos en intervalos iguales durante un periodo de tiempo específico. Se utiliza en contexto de préstamos, inversiones, jubilaciones o seguros y es una herramienta de ahorro financiero. Perpetuidades. Es cuando se hace un pago fijo por un periodo de tiempo no determinado y que es de manera constante.
Anteriormente teníamos los bonos perpetuos o cónsuls o las dichosas rentas vitalicias. Ahorita en México no se utiliza, pero de todas maneras dejo la fórmula. Tasa efectiva. Representan el rendimiento total de una inversión considerando los intereses compuestos. Amortización de préstamo. Es el proceso de pagar la deuda con pagos periódicos. Aquí, por ejemplo, tenemos a considerar que cuando uno saca un préstamo, una parte se va al capital y la otra se va a los intereses. Llega un punto en el que los intereses van a ser menos y se va a pagar más a capital. Cuando uno saca un préstamo te entregan una tablita de amortización. Incluso el Infonavit, cuando sacas tu casa, te dice cómo va a irse manejando. Es importante tener conciencia de esta tabla y de cómo se maneja porque uno puede adelantar pagos para así tener menos intereses a pagar y pagar en un periodo de tiempo menor. Finalmente, suena muy atractivo invertir, no diré que no. Y uno puede entrar a la bolsa de valores y invertir en empresas específicas y no simplemente irse a la segura como mencioné anteriormente con los CETES. Para eso, en contabilidad tenemos 4 estados financieros principales, que es el balance general, el estado de resultado, el flujo de efectivo y estados en el cambio de patrimonio. Normalmente hay empresas mexicanas y tal vez de otros países también que publican en internet sus estados financieros y en base a eso uno puede tener una decisión todavía más informada. No explicaré a grandes rasgos cómo elegir entre tanto análisis de estos estados, pero sí te puedo dar 2 estados con cosas muy importantes a considerar que normalmente deberían de publicarlo sí o sí, en el caso de publicarlo, ¿verdad? Cuando veamos un balance general, es importante revisar la liquidez, que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente. En base a eso, uno va a ver pues que tienen más bienes que deudas o deberes. También es importante checar el endeudamiento. Si vemos que la relación pasivo-activo es razonable, idealmente esté menor al 50%, entonces ya es una buena forma de darle el buen visto. En cuanto al estado de resultados, hay que revisar también 2 cuestiones que yo diría importantes, que podría decirse que número 1 sería la rentabilidad, o sea, la utilidad neta positiva y creciente, porque existen estados de resultados que puedes ir comparando año con año, y si la utilidad año con año va creciendo, eso es una bandera verde para nosotros. Márgenes. Aquí va a depender mucho del sector, pero sí hay que precisar que el margen bruto y operativo sean saludables preferentemente. Y esto sería todo por mi parte. Espero serte de ayuda y que hayas aprendido muchísimo más sobre finanzas y qué relación tiene con la contabilidad. Esto es Contate y nos vemos.